Osoa Vida Plena tiene como objetivo trabajar por mejorar las habilidades socioemocionales y psicológicas de las personas con síndrome de Down para fomentar un bienestar emocional y psicológico y proveer de herramientas y recursos para que se puedan enfrentar a las posibles incidencias o situaciones que les generan estrés en su día a día, y en su proceso de envejecimiento. Bizitza Osoa se basa en 4 ejes fundamentales. El primero de ellos es fomentar un bienestar psicológico y emocional a través de una atención psicológica individualizada, semanal, de tipo semanal, en el que a través de técnicas grupales individuales como role-playing, inteligencia emocional, técnicas de biofeedback y mindfulness, se le ayuda a la persona a poder gestionar sus emociones y las dificultades en su día a día. Por otra parte, también hacemos un trabajo de prevención de temas de salud mental, de un trastorno dual asociado al síndrome de Down, con personas que pueden tener tendencia o que pueden dirigirse hacia trastornos mentales como la ansiedad, el TOC, la depresión. Entonces queremos hacer un trabajo preventivo de estas situaciones y derivar a las consultas especializadas en caso de sospecha de trastorno dual, haciendo un seguimiento y una intervención adecuadas junto con el profesional externo. Por otra parte, el tercer eje sería trabajar las habilidades cognitivas, potenciar habilidades cognitivas y competencias relacionales y sociales de las personas con síndrome de Down a través de técnicas de control de la ansiedad, como puede ser el mindfulness, técnicas del control de la ansiedad y del trabajo en el aquí y ahora, en reconocer las emociones, en saber cómo gestionarlas y cómo afrontarlas en el momento y en las situaciones en las que hay más necesidad. Por último, trabajar toda la parte de los apoyos que necesitan ellos en su día a día, ¿no? Fomentar un envejecimiento activo y saludable a través del apoyo a la persona con síndrome de Down y su familia en hacer un proyecto de vida el que ellos desean. Entonces, un apoyo a través de gestión de planes de apoyo individualizados para conseguir las metas y deseos que ellos se proponen en su etapa de envejecimiento y en su etapa adulta. El proyecto ofrece a la persona con síndrome de Down una atención psicológica individualizada con el objetivo de fomentar su bienestar psicológico y socioemocional. Esto se realiza a través de técnicas grupales o individuales, como pueden ser, por ejemplo, el role-playing, actividades de gestión emocional, otras actividades de estimulación cognitiva, el mindfulness, el biofeedback, favoreciendo al mismo tiempo unas relaciones sociales que sean mejores, la integración familiar también, una autonomía personal, el conocimiento de uno mismo y, por supuesto, una vida adulta lo más normalizada e independiente posible, además de un envejecimiento cada vez más tardío. El proyecto comienza con una valoración inicial. Los objetivos psicoterapéuticos se concretan en un plan de intervención individualizado y durante la intervención es la propia persona usuaria la que manifiesta y expone sus deseos y sus preferencias para, a partir de ahí y teniendo en cuenta a la persona como principal agente protagonista, se diseña de manera conjunta junto a la familia y otros profesionales un plan de apoyos individualizado que le permita a esa persona conseguir poco a poco todos los hitos de su proyecto de vida. El segundo eje que trabaja el proyecto es la prevención de trastornos mentales y la derivación a salud mental de posibles casos de diagnóstico dual. Se ha comprobado que las personas con síndrome de Down tienen tendencia también, como la población que no tiene discapacidad, a poder tener un diagnóstico dual, un diagnóstico de trastorno mental. Para ello trabajamos a través de técnicas innovadoras e individuales como pueden ser el biofeedback. Lo llevamos a cabo en sesiones individuales, sesiones semanales individuales con las personas con las que trabajamos dentro del proyecto y consiste en trabajar a través de unas gafas de realidad virtual y unos sensores electrodérmicos que miden el estado de ansiedad de la persona y a través de un sistema informático, a través de una aplicación informática que genera diversos ambientes que pueden ser estresantes para la persona, pues la psicóloga va cambiando las variables de ese entorno que va apareciendo en las gafas de realidad virtual para que esa persona se vaya habituando y a través de la introducción de relajaciones y respiraciones, esa persona va siendo capaz de ir controlando ese estado de ansiedad. Es una técnica que vemos que es muy motivante para las personas con síndrome de Down, que está generando resultados rápidos y porque además ellos son capaces de ver ese resultado en lo que es la plataforma, ¿vale? En lo que es el aparato y en lo que es la plataforma. Entonces, ellos son los que indirectamente van controlando ese estado de ansiedad. El objetivo es que puedan luego generalizarlo a diferentes situaciones estresantes en su vida diaria.
Lo que estaba claro es que veíamos que desde hacía años, una vez que entran en la etapa adulta de envejecimiento, las personas con síndrome empiezan a tener más dificultades de adaptación a diferentes entornos en los que ellos trabajan y en los que ellos viven. Biofeedback es una técnica innovadora más que ayuda a que ellos puedan gestionar esos momentos de ansiedad ante diferentes estímulos interesantes que se vayan encontrando en esos entornos en los que están incluidos. El mindfulness es la capacidad humana de poder estar en el presente, volver constantemente al aquí y a la ahora. El presente es lo que nos permite recordar dónde estamos y hacia dónde estamos yendo. Es lo que nos hace tener claro el camino que queremos seguir. La técnica de mindfulness se ha llevado a cabo a través de una metodología grupal en sesiones de 45 minutos, una sesión semanal por cada grupo. Se realiza para grupos de jóvenes, de personas adultas y también de personas que han comenzado un proceso de envejecimiento. La caracterización del mindfulness se ha dividido en 6 partes diferentes. Primero empezamos con la aplicación, la práctica y el conocer, ¿no?, la metodología. En la segunda parte se ha trabajado la atención plena en la respiración. Tercero hemos empezado a trabajar el entorno y los sonidos. Cuarta parte, la atención al cuerpo. Quinta, a las emociones. Y la sexta, para el cierre, aprendemos a comunicarnos, a dar las gracias, a agradecer todo lo que nos rodea. Los planes de apoyo individualizado se llevan a cabo ante una necesidad concreta, bien referida a desplazamientos autónomos, a habilidades básicas de gestión doméstica o de autonomía personal, al autocuidado, habilidades sociales. Se diseña con el joven, la familia y la persona educadora un plan de intervención con los objetivos propuestos y el seguimiento posterior a llevar a cabo. Un seguimiento continuo y en coordinación con la persona, su familia y la persona educadora para apoyarle en su proyecto de vida atendiendo a sus deseos y a sus necesidades. Hola, me llamo Ramón. Tengo 32 años y voy a cumplir 33. Hace aproximadamente 1 año y medio que conocí a Ramón, que empecé a hacer con él una actividad de apoyo en cuanto a su tiempo libre, en cuanto al ocio. Lo que hacemos es quedar los lunes sobre las 6 de la tarde. Solemos hacer generalmente alguna actividad primero, pues le gusta mucho ir a ver exposiciones, solemos buscar alguna exposición que hacer y luego pues nos vamos a tomar algo, que a él también le gusta mucho tomarse un pincho y una Coca-Cola, y entonces en ese ratito también pues aprovechamos un poco pues para hablar en general. Ahora no se puede por el tema del COVID, pero le gusta mucho cuando se puede también echarle un vistazo al periódico. Entonces yo sí que es verdad que desde que empecé hasta ahora he notado mucha evolución en él, porque al principio pues estaba mucho más introvertido, no se abría apenas a mí, prácticamente no hablábamos, igual en la hora y media que estábamos juntos, y ahora es una relación mucho más fluida. Yo le noto al que está a gusto, que le apetece, que se interesa por hacer cosas, que propone, y yo creo que en este sentido es muy beneficioso para él pues que pueda tener este abanico de posibilidades de hacer otro tipo de actividades con gente que no tenga discapacidad, en este caso, que a él le gusta mucho porque es una persona muy inquieta, que tiene mucho interés pues por la cultura, por conocer a gente, y en ese sentido pues yo espero que a él le esté sirviendo, y a mí por supuesto también me está ayudando para aprender un montón de cosas. ¿Cómo te sientes tú cuando sales con Ainhoa? Me siento bien y relajado. ¿Por qué empezaste a salir con Ainhoa? ¿Cómo estabas tú? Estaba mal porque estoy muchas horas al ordenador, embobado. ¿Y qué cosas hacéis? A ver, cuando salís. Pues actividades lúdicas, quedar y tomar algo, y al museo, y a una exposición, etc. ¿A ti por qué te viene bien salir con Ainhoa los lunes? Comunicar, hablar y dialogar. Al principio hablábamos menos, ¿no? Porque no teníamos tanta confianza, ¿no? ¿Te costaba un poco más? Me costaba. Sí. Sí. Porque no me conocías, ¿no? Porque no te conocía. Pero ahora,
Ahora, como nos conocíamos, pues hablo mejor. Y me haces bromas también. Sí, también. Lo que ha supuesto para mi hijo es este programa, porque anteriormente a la pandemia ya el salir para él era muchísimo, de una forma u otra, con apoyo o sin apoyo, pero ahora es que es fundamental. La verdad es que estoy encantada de cómo ha ido tanto como la persona y Ainhoa, que le ha solucionado muchos problemas, y él está encantadísimo. Y desde luego me parece fundamental para los chavales este tipo de apoyos.